Bueno, el día 3 de agosto el Consejo de Ministros nos hace llegar un acuerdo firmado por el ministro de la Presidencia, remitido a la presidenta del Parlamento, porque el Parlamento era el cedatario del acuerdo. Es decir, ese acuerdo emana de una resolución que presenta, o de una iniciativa parlamentaria que presenta Izquierda Unida, y que curiosamente se dan muy pocas veces, ¿no?, en estos 30 años de democracia, que todos los grupos parlamentarios la apoyan unánimemente, el Partido Popular también, ¿no? Por lo tanto, ese acuerdo emana del Parlamento. El Ejecutivo da el visto bueno, remite ese acuerdo al Parlamento, a la presidenta del Congreso y a nosotros, donde dice que es un plan global de actuaciones que va a poner en marcha el Gobierno, aceptado por Comisiones Obreras y UGT, y que paliará el efecto que ha tenido la quiebra de la empresa. Pues nosotros lo recibimos con una gran alegría, lo discutimos en la Asamblea y, como sabéis, ese día 3 de agosto pues lo aprobamos mayoritariamente, prácticamente unánimemente. Bueno, hubo 5 votos en contra, pero fue una gran alegría, porque de alguna forma habíamos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado cuando llegamos a Madrid: obligar al gobierno del Partido Popular a intervenir, y se había conseguido. Claro, ¿qué pasó después? Y esto es lo lamentable, pues que ese acuerdo el gobierno de la nación no lo cumple. El Parlamento hace dejación de sus funciones como legislativo y no hay ningún grupo parlamentario, ni siquiera los de izquierda, que hagan una iniciativa exigiendo al Ejecutivo que explique por qué no cumple el acuerdo. Que Telefónica no lo cumpliese nos parecía lo normal, es decir, Telefónica era el capital, esto había sido una lucha limpia y clara entre trabajo y capital, había perdido en esa primera parte, por hablar en términos futbolísticos, del partido, el capital, y el que después no lo cumpliese es algo que está dentro de la lógica. Lo que a nosotros nos hizo muchísimo daño, a los 1.800 trabajadores, a nuestra familia, amigos y tal, fue la actitud de los sindicatos, pero de los responsables sindicales, de los sindicatos institucionales, los confederales, y es que en vez de hacer cumplir el acuerdo, se pasan al otro bando, al del gobierno del señor Aznar y al de Telefónica, y utilizando los medios de comunicación que tenían a su alcance y se los ponían a su alcance, pues comenzó una campaña de calumnias y de insultos hacia los trabajadores que precisamente éramos las víctimas. El mensaje que estaban mandando a la sociedad es que los trabajadores Intel éramos unos vagos y unos maleantes que no queríamos trabajar. Nada más lejos de la realidad. Hubo casos bastante dramáticos de preguntar un hijo a su padre: papá, que en el colegio me ha dicho mi amigo que es que no quieres trabajar. Pero llegó hasta tal extremo que algunos compañeros tuvieron problemas serios con sus compañeras, con sus mujeres, porque llegaron a dudar si lo que le estaba diciendo era verdad, que no le habían ofrecido nada, o es que realmente no querían trabajar. Es decir, el daño fue tan brutal, psicológico, el que nos hizo el sindicato, que es una huella en la cual, pues desgraciadamente, nos moriremos con ella. No fue el daño de que el capital lo cumpla, que es Telefónica, que un gobierno de derechas, que yo llamaba fascista, el gobierno de Aznar, tampoco, pero que unos sindicatos hagan lo que hicieron y que un parlamento, ningún grupo parlamentario de izquierda, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, se atreviesen a plantear una iniciativa parlamentaria para exigir al Ejecutivo que explicase por qué no se cumple, es algo que tardará muchos años en olvidarse. Bueno, si ahora nos limitásemos a decir cómo está la situación aquella de Sintel, pues inevitablemente tenemos que dividirlo en 3 capítulos. Sintratel, que hemos estado hablando de ella, bien, va muy bien, está muy bien y todo muy bien. Segundo, Gobierno de la Nación. Nosotros firmamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y fue aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de febrero, al finalizar la legislatura, ¿no? Ese acuerdo que firmamos con el Ministerio de Trabajo es el reconocimiento, y ahí está, de que el acuerdo de Aznar del 3 de agosto no se cumplió. Y segundo, ahí están las medidas, los 4 puntos del acuerdo que hay que ejecutar ahora, precisamente para resolver definitivamente el conflicto de Sintel y paliar los daños brutales que nos han causado. Y eso, por lo tanto, llamamos acuerdo de gobierno. Y tercer capítulo, la vía penal. Han transcurrido 7 años. Es una vergüenza. La justicia es de juzgado de guardia. Es decir, 7 años y aún no tenemos fecha del juicio. En estos momentos
el juez de la Audiencia Nacional ha dictado 2 autos. Uno procesando a los hijos de Mascanosa, a los gestores de Sintel, consejero delegado, director financiero, etcétera, 8 personas, que se irán al banquillo, y otras 13 que el juez dicta un acto sobreseendo el tema, es decir, archivándolo. Evidentemente lo hemos recurrido, y hoy está en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sabemos cuál será el resultado final. ¿Y quién son esas 13 personas? Pues 2 expresidentes de Telefónica, Juan Villalonga, Candio Velázquez, 3 consejeros de Telefónica, digamos las 5 personas máximas responsables de Telefónica en aquel tiempo, y después lo que nosotros denominamos delincuentes de cuello blanco internacionales, que son personas que no son conocidas popularmente, pero que todos ellos están precisamente diseñando las ingenierías financieras, precisamente de los paraísos fiscales, donde llevaron miles de millones de pesetas a esas empresas que crearon para desguazar Sintel. No existe el Estado de Derecho cuando se trata de delitos económicos, practicados precisamente por los que tienen el capital a su servicio para hacer todas estas estafas. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo sorprendente para ellos fue que nosotros decidiésemos dar un paso, y es crear Sintratel. ¿Cómo se puede crear una empresa donde no tienes capital? Y además no puedes capitalizar tu prestación por desempleo porque la has agotado. Y además porque no te han pagado ni los salarios ni los 20 días por año de indemnización al que tienes derecho. Y además quien te lo tiene que pagar es quien te ha llevado a la quiebra, quien no ha cumplido el acuerdo, que se llama Telefónica. Hoy, 7 años después, no nos han pagado aún los 20 días por año. Pero es que además una empresa necesita, además de capital, cartera de trabajo. Pero ¿cómo vamos a conseguir cartera de trabajo si Telefónica sigue siendo prácticamente monopolio? Toda la red fija de este país, el 90% es de Telefónica. Y Telefónica nos veta y no permite, no que no nos den trabajo, sino que haya ninguna empresa adjudicataria que nos subcontrate trabajo a Sintratel. Si no tienes capital y no tienes trabajo, pues tienes 1.200 trabajadores disponibles, pero no puedes hacer nada. Pues ponemos la empresa en marcha simultáneamente en Galicia, en San Sebastián, en el País Vasco, en Castilla-León, en Cataluña, en Levante, en Andalucía, en Madrid. Y al año, sin cartera de trabajo telefónica, que seguimos vetados, sin capital, con lo que tenía la asociación prestado como capital circulante a Sintratel, creamos unos 247 empleos. Pero empleos de verdad, donde nos dotamos de un contrato fijo, aunque no tenemos contratos marco, de donde nos ponemos a luchar para sacar la empresa Sintratel adelante, donde no tenemos el primer año vacaciones, queremos generar recursos para poder ampliar la plantilla. Había muchos compañeros que lo estaban pasando mal. Bien, pues eso no era ni es más que una lucha sindical pura. Demostramos cómo se defiende el empleo, el salario, la dignidad y las condiciones de los trabajadores en el campamento. Ahora cambió de forma, pero es una lucha sindical. ¿Cómo podemos resolver el problema de trabajadores? No prejubilaciones, no indemnizaciones, búscate la vida, no, dando una alternativa al trabajador para que pueda trabajar. Y creamos Sintratel. Y ahora, sin tener recursos, porque la banca y el banco no da dinero a quien no lo tiene, somos capaces de sacar la empresa adelante, y hoy, que va a cumplir 5 años de esta aventura empresarial, podemos decir pues que es una empresa consolidada, entre comillas, donde todos los trabajadores cobramos nuestras nóminas, cotizamos a la Seguridad Social, estamos en ese mercado laboral y además con unas perspectivas pues razonablemente exitosas.